Buenas tardes, hermanos. Empezamos este día dando una introducción, ¿cierto?, a la esperanza puritana, a la visión postmilenial, y vimos al final de esa primera sesión cómo el postmilenialismo en su momento llegó a ser la perspectiva predominante entre el mundo evangélico en Norteamérica, especialmente durante ese periodo en los Estados Unidos de la Guerra de la Independencia y después posteriormente la Guerra Civil. Era la visión más conocida. Y si lo pensamos, eso es bastante tiempo. Ya estamos hablando de un periodo de casi 90 años, y si consideramos también incluso el primer gran despertar, que fue un avivamiento muy importante en la historia, y es un poco más de tiempo. Y cuando consideramos ese periodo, si consideramos 90 años o 135 años, como sea, era un periodo también de muchos cambios importantes, especialmente en el mundo anglosajón. El primer gran despertar, como ya mencioné, en el siglo XVIII. También en ese periodo, Guillermo Carey hizo su primer viaje misionero a India, por ejemplo. Vemos también en el 1807 en Inglaterra ocurrió la abolición de la esclavitud. Ya la primera vez en el mundo que había ocurrido algo así. Sabemos también que en ese periodo David Livingstone fue a África también, y David Livingstone fue un misionero y pionero. En realidad hoy en día es conocido más como un explorador por muchos, pero realmente su motivación era una motivación a las misiones. Él quería entrar al corazón de África, él quería ir a lugares donde no habían sido explorados o visitados, justamente para hacer mapas para que posteriormente misioneros podían venir con el Evangelio. Entonces muchas cosas interesantes pasaron durante este periodo, cuando había una predominancia del postmilenialismo en el mundo evangélico. Y como mencioné antes, esta parte de la historia, si bien la mayoría de nosotros quizás habrá escuchado de William Carey, o quizás ha escuchado del primer gran despertar, o como figuras como George Whitefield, o los hermanos John y Charles Wesley, por ejemplo. Algunos conocemos esos nombres, pero no conocemos la otra parte de la historia, la parte de la esperanza puritana. Por ejemplo, acá, ¿cuántos de ustedes ha escuchado sobre el general George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos? Ahora, ¿cuántos de ustedes sabían que George Washington era postmilenial? Exacto. A todo esto, el doctor Peter Lillibach tiene un libro muy interesante sobre la fe de George Washington. Él fue el presidente del seminario Westminster por muchos años, y en una de sus charlas él menciona este hecho, que George Washington no solo era cristiano, porque muchos a veces niegan que él realmente era cristiano, pero más encima era cristiano postmilenial dentro de todo. ¿Qué pasó? Es la gran pregunta, ¿no? Si tanto de estos héroes de la fe, tanto de estas personas importantes en la historia, tenían esta esperanza puritana, ¿qué pasó? ¿Por qué hemos olvidado esta esperanza puritana hoy en día? Y bueno, en el libro de Ian Murray hay un capítulo que habla del eclipse de la esperanza puritana. Y aunque no lo crean, aquí hay un dato curioso, aunque no lo crean, el eclipse de la esperanza puritana
empezó a unos 200 kilómetros de acá aproximadamente. ¿Sabían eso? Con un sacerdote chileno llamado Manuel Lacunza, un sacerdote jesuita que nació en el año 1731 y vivió hasta el año 1801. Entonces, este sacerdote jesuita chileno, en 1791, escribió una obra llamada La venida del Mesías en gloria y majestad. Y en esta obra, él presentaba una visión de la escatología particular. Ahora, él no publicó ese libro durante su vida, sino que se publicó después de su muerte en el año 1812 y bajo un pseudonombre de Yosef ben Ezra, un supuesto judío converso. Entonces se publicó bajo ese nombre, se publicó después de su muerte este libro. Y esta obra de Lacunza presentaba una perspectiva que, bueno, lleva varios nombres. Se han mencionado hoy en día, podríamos llamarlo milenarismo, kilialismo, o el nombre más común hoy en día sería el premilenialismo. Ahora, el término premilenialismo y también, entre comillas, el término amilenialismo y postmilenialismo se refieren a este milenio, estos 1000 años que hablaba Yuri, ¿cierto?, en sus charlas que encontramos en Apocalipsis capítulo 20. Y la idea es que del premilenialismo es que Cristo volvería a reinar sobre la tierra en su segunda venida por 1000 años. Entonces este es como un tiempo intermedio entre vuelve Cristo a la tierra, empieza un reinado milenario y después de ese periodo recién está la resurrección general de los muertos. Entonces esta era la perspectiva que promovida, ¿cierto?, en cuanto a este jesuita chileno que escribió La venida del Mesías en gloria y majestad. Ahora, no estoy diciendo que Lacunza fue el primer premilenial, ¿cierto? No, ha existido el premilenialismo a través de la historia de la iglesia. Han habido varios, incluso padres de la iglesia, Ireneo y Justino Mártir, otros que eran premilenial. Pero después de los tiempos de Agustín, el premilenialismo dejó de ser popular, podríamos decir. E incluso en los tiempos de Calvino, Calvino lo menciona el premilenialismo como algo tan ridículo que ni merece ser refutado, parafraseando un poco lo que dijo Calvino. Pero esta obra de Lacunza, en el año 1827, fue traducido, ¿cierto?, del español al inglés por una figura muy conocida, un predicador muy popular de ese entonces llamado Edward Irving. En 1827 tradujo la obra de Lacunza al inglés, y esto también nació en el contexto donde había un joven de Irlanda del Norte, un ministro llamado John Nelson Darby. Y él estuvo en alguna de estas conferencias donde justamente se estaban discutiendo la nueva traducción de Lacunza, donde justamente estaban muchos de estos temas en boga. Edward Irving estaba promoviendo estas ideas y él era un predicador muy conocido. Y Darby es conocido como el fundador del dispensacionalismo. Sé que hay varios términos medios largos y complejos que estamos considerando, pero el dispensacionalismo tiene que ver con es una visión interpretativa de toda la Biblia, en un sentido, que divide la historia de redención en diferentes dispensaciones, y en cada una de esas dispensaciones Dios obra de manera particular
y tiene mandamientos particulares e instrucciones particulares para su pueblo, y es un patrón donde hay estas diferentes eras. A ver, algunos cuentan 7, otros cuentan otra cantidad a través de la historia de la iglesia. Y en el dispensacionalismo, el milenio, el futuro milenio, es la última dispensación, básicamente antes del estado eterno. Entonces, John Nelson Darby incorpora algunas de estas ideas que aprendió de Manuel Lacunza y Irving en su sistema de pensamiento. Y lo hizo de una manera bastante deliberada en contra de su entorno. Y lo vemos en esta cita, por ejemplo, de Darby en uno de sus sermones. Dice: lo que vamos a considerar mostrará que, en lugar de permitirnos tener esperanza en un continuo progreso del bien, debemos esperar un progreso de la maldad. Y que la esperanza de que la tierra sea llena del conocimiento del Señor antes de la ejecución de su juicio y de la consumación de este juicio sobre la tierra es una ilusión. Me temo que un sentimiento muy acariciado, estimado ante los ojos de los hijos de Dios, ha sido sacudido esta noche. Me refiero a su esperanza de que el Evangelio será esparcido por toda la tierra durante la dispensación actual. Entonces, fíjense que Darby conocía la esperanza puritana. Él de manera muy consciente estaba yendo en contra y en su mente refutando esa esperanza puritana. Tenía la intención de sacudir y reemplazar esa esperanza puritana con una visión que ve el mundo yendo de mal en peor hasta la segunda venida de Cristo. Y podríamos decir que en gran manera fue exitoso en gran parte de esa meta. Sus ideas cruzaron eventualmente el Atlántico, ¿cierto? Darby estaba en el norte de Irlanda y en Inglaterra, y finalmente llegó a Norteamérica y promovió muchas de sus ideas en la segunda parte del siglo XIX. Posteriormente, también a principios del siglo XX, un elemento importante fue uno de sus discípulos, C.I. Scofield, publicó su Biblia de estudio en 1909, que popularizó aún más las ideas de Darby. Hay algo bien particular de tener una Biblia y estas notitas dentro de la Biblia, y ahí las personas empezaban a aprender sobre esto y a creer que esta era la visión que enseñaba las Escrituras, básicamente. Y entonces todos estos elementos llevaron a que la esperanza puritana, el postmilenialismo, empezaba a menguar. La muerte del gran teólogo y director del Seminario Teológico de Princeton, que ya mencionamos en la charla pasada, Benjamin Warfield, falleció en 1921 y era conocido como el León de Princeton, ¿ya? Y hasta el día de hoy es uno de los teólogos más recordados y reconocidos que se estudia. Y bueno, con la muerte del León de Princeton, para muchos ya podían declarar la muerte de la esperanza puritana, la muerte de esta visión optimista de la historia. De hecho, otro maestro dispensacionalista conocido, Lewis Sperry Chafer, en 1936 dijo lo siguiente: el postmilenialismo está muerto. Está muerto en el sentido de que no ofrece ninguna voz viva en su propia defensa cuando se discute la cuestión del milenio. Entonces, incluso aquellos que no adoptaron esta visión premilenial o esta visión dispensacional, que también existen premileniales no dispensacionales, aunque eso también es un poco enredado, pero incluso aquellos que no tenían esta perspectiva
fueron influenciados por el eclipse de la esperanza puritana. En 1936, también este mismo periodo, Charles Feinberg escribió un libro llamado Premilenialismo o Amilenialismo, hablando de las posturas del milenio. Entonces, para ese entonces ya estaba esta idea de que, bueno, hay dos posturas, ¿cierto? Tú puedes ser premilenial o amilenial. Y en muchos sentidos esa misma actitud ha existido hasta el día de hoy. O sea, desde el 1936 hasta hoy, en círculos académicos y muchos otros, hay esta idea de que, bueno, está el amilenialismo, el premilenialismo, y hace un tiempo existían estos posmileniales, pero ya todos murieron, entonces no tenemos que preocuparnos de lo que ellos pensaban. En ese tiempo también se empezó a usar este término amilenialismo, que si bien se diferenciaba del premilenialismo en cuanto a esperar un futuro milenio, aún así estaban bastante de acuerdo en ciertos asuntos en cuanto a la idea de que va a incrementar el mal sobre la tierra hasta la segunda venida de Cristo. De hecho, un amilenial, Floyd E. Hamilton, escribiendo en 1942, dijo lo siguiente: al igual que el premilenialismo, vemos el mundo como una mezcla de bien y mal hasta el tiempo del rapto. No tenemos la esperanza ni la expectativa de que todo el mundo vaya a mejorar hasta que se ha convertido al cristianismo. Creemos que las guerras continuarán hasta el fin, cuando Cristo vuelva a corregir todo. Creemos que el mandamiento de Cristo de predicar el evangelio a todo el mundo debe ser obedecido, y es nuestro deber intentar establecer una sociedad cristiana hasta donde podamos. Pero aunque tenemos la obligación de hacer esto, para nada creemos que toda la sociedad será cristianizada. De hecho, creemos que las fuerzas del mal se volverán cada vez más violentas en su oposición al cristianismo y a los cristianos. Entonces, fíjense en dos aspectos de lo que dice Hamilton acá. En primer lugar, reconoce, sí, con los premileniales, la verdad, en este asunto estamos de acuerdo. Tenemos prácticamente la misma visión de la historia. Creemos que la historia va de mal en peor. Otra cosa que reconoce, y me gusta esto porque muchos amileniales hoy en día no reconocen este punto, reconoce que la gran comisión no es simplemente de individuos, reconoce que es un llamado a discipular naciones. Y dice, sí, tenemos la obligación de parte de Cristo. Cristo nos mandó a discipular naciones, pero todos sabemos que eso no va a pasar. Tenemos que intentarlo, pero es una causa perdida, porque todos sabemos que las cosas van a seguir yendo de mal en peor, y en sus palabras se van a volver cada vez más violentos en su oposición al cristianismo y a los cristianos. Entonces esto era Floyd Hamilton escribiendo en 1942. Posteriormente, otro autor amilenial, William Cox, dice algo similar escribiendo en 1966. Dice, los amilenialistas están de acuerdo con los premilenialistas en este punto. Aunque creemos que el reino de Dios comenzó como un pequeño grano de mostaza y crece constantemente, también creemos que el mal crece proporcionalmente más rápido. Entonces, reconoce que el amilenialismo y el premilenialismo está alineado en esto. Y que sí, el amilenialismo cree que puede haber algo de crecimiento en cuanto a la iglesia, en cuanto a la predicación del evangelio y todo esto, pero siempre el mal va a estar 2 pasos adelante. Siempre el mal va a tener un poquito más de poder en este mundo, básicamente hasta que Cristo vuelva. Entonces, con el eclipse del posmilenialismo, el amilenialismo, de cierta forma, aunque difiere de la otra visión premilenial, adopta esta misma visión pesimista de la historia. Ahora, parte de mi propósito en este tiempo va a ser explicar un poco algunas de estas posturas del premilenialismo y el amilenialismo,
y compararlo un poco con la perspectiva postmilenial. Porque obviamente podemos hacer una presentación positiva, por así decirlo, del postmilenialismo, pero también es importante conocer que hay otras posturas y bueno, yo creo que quizás la mayoría de nosotros de una u otra forma nos hemos acercado a alguna de estas otras posturas en su momento, pero vale la pena comparar algunos de estos puntos de manera un poco más sistemática. Entonces, por ejemplo, hablamos un poco del premilenialismo. ¿Cuáles son algunos de los elementos de una visión premilenial? Uno de los elementos es esta visión de que el mundo va de mal en peor, de que la maldad va a incrementar, no deberíamos esperar que las cosas vayan a mejorar. Pueden haber momentos de gracia de Dios que algo puede salir bien, pero tarde o temprano en el mundo estamos en un mundo en decadencia hasta la segunda venida de Cristo. Y incluso es muy común esta idea de que lo más probable es que Jesús va a volver en esta generación porque el mundo ya no da más con tanta maldad, ¿cierto? Eso lo hemos escuchado probablemente muchas veces. También, por lo general, en una visión premilenial hay una visión de una gran tribulación, de una futuro desastre que vendrá sobre la tierra en los últimos años antes de la segunda venida de Cristo. Generalmente, y especialmente desde un contexto dispensacional, se habla de una tribulación de 7 años, donde hay este incremento de maldad. También muy asociado a esto está la idea de un rapto. Ahí es donde a veces se ponen a discutir entre ellos los premileniales, porque algunos piensan que el rapto va a ocurrir antes de este periodo de tribulación, que la iglesia va a ser sacada del mundo. Esto era la visión de Darby. Otros creen que va a ocurrir en el medio de la tribulación, o sea que van a pasar 3 años y medio de sufrimiento y va a salir de la tierra la iglesia y de ahí los últimos 3 años y medio van a concluir. Y otros creen que la tribulación, que el rapto ocurrirá al final de este periodo de 7 años. Pero por lo general están todos de acuerdo de que va a haber este horrible tiempo de tribulación en el futuro. En cuanto al reino de Dios, ¿se acuerdan que en mi charla estuve hablando un poco de un punto importante, que el reino de Dios ya fue inaugurado? Generalmente y especialmente en el contexto dispensacional está esta idea de que no, el reino de Dios no ha sido inaugurado, que Jesús vino a ofrecer el reino de Dios, pero que el pueblo de Israel rechazó ese reino. Entonces ese reino solamente volverá en el futuro milenio. Entonces el reino de Dios es equivalente a futuro milenio y el reinado davídico de Jesús sobre la tierra. Porque creen que durante el milenio Jesús va a descender del cielo, va a reinar sobre un trono. Generalmente se piensa en la ciudad de Jerusalén y desde ahí va a reinar sobre las naciones. Pero entonces ellos creen que el reino es algo futuro, primordialmente. También tienen esta idea de, y aquí es donde se pone bastante confuso, que durante el milenio, al principio del milenio va a haber una resurrección de los justos y que los justos van a estar en cuerpos resucitados viviendo en la tierra durante el milenio. Y bueno, y ahí también hay algunas diferencias. Otros creen que si bien va a haber esta primera resurrección de los justos, igual creen que algunos injustos van a sobrevivir la gran tribulación. Y ahí se torna algo bastante extraño porque tienes ¿cierto? Los creyentes, los justos, en cuerpos glorificados, resucitados durante el milenio, y por otra parte, estos injustos en cuerpos no glorificados, y todos habitando juntos. Entonces, esa es una perspectiva, hay otras en relación a eso, pero es uno de los puntos también importantes en cuanto a esa visión. También otra parte de todo esto es que creen que en la restauración de Israel,
que el pueblo de Israel va a estar restaurado a la tierra que hoy se conoce como Palestina, y que durante el milenio eso va a ser también la base de operaciones del reino de Cristo, del Mesías. Entonces también creen en esta futura batalla del Armagedón, creen que después de que Jesús va a establecer un imperio mundial, ¿cierto?, gobernando desde Jerusalén, el milenio que ya mencioné. Creen también en un templo reconstruido, entonces se va a reconstruir el templo en Jerusalén y va a ser reinstaurados los sacrificios. Ese es otro punto bastante polémico de la visión premilenial, que van a volver los sacrificios animales al templo durante ese periodo. Considerando que Jesús fue el último sacrificio, yo creo que es un tema bastante polémico cuando empezamos a estudiar especialmente el libro de Hebreos. Entonces, bueno, hay varios otros puntos que podríamos mencionar, pero esos son algunos de los principales de la perspectiva premilenial. Y podríamos también mencionar una diferencia en parte entre esta visión dispensacional y lo que muchos llaman premilenialismo histórico, ¿ya? Ahora, la verdad, ese término premilenialismo histórico, personalmente encuentro que a veces lo estiran demasiado y hay un montón de perspectivas que a veces se caen bajo ese paraguas general. Cuando dicen premilenialismo histórico, de una forma u otra están diciendo, es mejor decir premilenialismo no dispensacional. Quizás sería un término más apropiado, porque la verdad es que incluye un montón de perspectivas. Y bueno, algunos distintivos del dispensacionalismo sería esta idea del rapto tribulacional, la separación que hacen entre Israel y la iglesia, porque gran parte del paradigma tiene que ver con el hecho de que cuando viene el rapto es para sacar a la iglesia del mundo, porque Dios quiere volver a tratar con Israel en la tierra de manera especial, básicamente. Entonces eso también es un distintivo del dispensacionalismo. Otro elemento que es interesante en cuanto al dispensacionalismo es esta idea de que no hay señales proféticas ante el rapto. Entonces, que entre el tiempo de la iglesia y el día del rapto no hay ninguna profecía que se tiene que cumplir. Todas las profecías que se tienen que cumplir vienen después del día del rapto, ¿cierto? Los 7 años de tribulación y todo lo demás. Y en esta perspectiva, el reloj profético está en pausa, ¿ya? El reloj profético está en pausa y solamente se echa a andar el reloj profético después de la gran tribulación. Ahora, esto especialmente en últimos años ha sido un punto donde lo han reconsiderado muchos dispensacionalistas, porque si no hay señales proféticas, pucha, que es difícil vender libros, ¿cierto? O sea, si vas a hacer un libro sobre cómo las señales de la luna nos están mostrando que el fin viene ahora, si no hay ninguna señal antes del rapto, ¿cómo vas a hacerlo? Entonces hay algunos como Hal Lindsey y otros que han dicho, bueno, quizás hay algunas señales, pero por lo general y clásicamente en la visión dispensacional es esta idea de que el rapto podría ser en los próximos 5 minutos. No hay ninguna señal especial que tiene que pasar antes de ese momento del rapto. Y ojo, eso a diferencia de las otras perspectivas, que todas creen de una u otra forma que ciertas cosas van a pasar antes de la segunda venida de Cristo. O sea, una de las críticas que a veces se ha hecho al postmilenialismo es que ustedes no creen que Cristo puede volver en cualquier momento. Y mi respuesta generalmente cuando me preguntan eso, cuando me acusan de eso, y digo, puede ser, pero ustedes tampoco creen que Jesús va a volver en cualquier momento, ¿cierto? Porque si eres premilenial, tú crees que tiene que ocurrir los 7 años de tribulación, ¿ya?
Entonces, a menos que tú me estás diciendo que ya empezó la tribulación en algún momento, y ahí me vas a tener que decir en qué año empezó este periodo de 7 años, tú también crees que Jesús no va a volver en cualquier momento. Tú también crees que hay ciertas señales que tienen que pasar antes de la segunda venida de Cristo. Y bueno, lo mismo se podría decir del amilenialismo. El amilenialismo también cree que hay ciertas cosas que van a ocurrir al final de la historia antes de la segunda venida de Cristo. Y por lo tanto, si esas cosas no han ocurrido, Cristo aún no va a volver. Entonces, eso es un poco en cuanto a la perspectiva premilenial, algunos de los elementos. La otra perspectiva que ya mencioné es el amilenialismo. El nombre amilenialismo, el prefijo a en el griego se refiere a sin. Entonces, de una manera más literal sería sin milenio. Y básicamente es la idea de que no hay un futuro milenio terrenal antes de la segunda venida de Cristo, en ese sentido. Entonces, ¿cómo se entiende el milenio en esta perspectiva amilenial? Generalmente se entiende en cuanto a un periodo entre la primera y segunda venida de Cristo. Ahora, algunos amileniales ven ese periodo cumpliéndose en el cielo, otros ven eso como el reinado de Cristo en el corazón de su pueblo durante el periodo presente aquí en la tierra. Pero generalmente el punto principal es que demarca este periodo de la era de la iglesia antes de la segunda venida de Cristo. Satanás está atado en cierto sentido por la obra de Cristo en la cruz y ya no puede efectivamente limitar o destruir por completo el cristianismo. Entonces, la victoria en la visión amilenial de la iglesia no es que la iglesia sea triunfante y llegue a llenar toda la tierra y que las naciones son totalmente transformadas, sino la visión triunfante es que la iglesia sobrevive, ¿ya? Que nunca es extinguida por completo, siempre queda unos cuantos al fin de cuentas. Eso es la visión amilenial en cuanto a la victoria de la iglesia en el mundo hasta que Cristo vuelva. Pero siguen con esta idea que el mundo va de mal en peor y que sí, temporalmente puede haber un avivamiento por acá o por allá, temporalmente las cosas pueden mejorar en Chile o en China o en cualquier nación de la tierra. Ellos no niegan que puede haber un avance del evangelio, pero no lo ven como un avance progresivo. No lo ven como un avance de menos a más en el tiempo, sino como que la iglesia tiene subidas y bajadas simplemente. Y de hecho termina todo en una bajada, termina todo con una catástrofe satánica que podríamos llamar, donde hay una gran apostasía y Satanás está reinando de cierta manera sobre el mundo por un tiempo. Y solamente al final, con la segunda venida de Cristo, es donde cae fuego del cielo y Él es derrotado. Ahora, en cuanto al reino de Dios, sí, el amilenialismo cree que el reino de Dios vino en el primer siglo. Entonces, eso es un punto importante. Creen eso. Y que Jesús está reinando desde el cielo espiritualmente sobre su iglesia. También en cuanto a la primera resurrección, esto también se entiende de diferentes maneras en el amilenialismo. Algunos lo ven como la regeneración, ¿cierto? Como la transformación que viene al corazón de la persona. Esa es la primera resurrección mencionada en Apocalipsis 20. Otros piensan que la primera resurrección se refiere a cuando los cristianos mueren en el Señor y pasan a la presencia de Dios y ahí están vivos en la presencia de Dios, que eso sería la primera resurrección. En cuanto al rapto, los amileniales y los postmileniales a todo esto sí creen en el rapto, pero no de la misma manera que los premileniales. El rapto es mencionado por Pablo en Tesalonicenses
donde los santos vivos, cuando Cristo vuelva, reciben al Señor en el aire y entonces son elevados en el aire cuando Cristo va volviendo a la tierra y se reúnen con Él ahí para dar media vuelta y volver con Él a la tierra. Esa es como la visión del rapto que tienen los amileniales y los postmileniales en ese sentido. Y que bueno, los santos están reinando con Cristo en el cielo. Esa es la visión que tienen de ese reinado. En general, en cuanto a Israel, por lo general, los amileniales no creen en una restauración nacional de Israel y por lo general no creen que hay un propósito especial de Dios para Israel en el sentido profético. Ahora, esos son algunos de los elementos en cuanto al premilenialismo y el amilenialismo, las otras dos posturas principales. Obviamente, después incluso cada una de esas posturas se puede dividir en subescuelas de pensamiento y todo lo demás. Y en cuanto a esto, podemos ver que hay similitudes y diferencias entre esta postura y la esperanza puritana. Entonces, por ejemplo, el elemento de que el amilenialismo cree que Jesús está reinando ya, que empezó a reinar hace 2000 años, ese es un importante punto que tenemos en común, ¿cierto? Ahora, la diferencia ahí tendría más que ver con la naturaleza de ese reino, porque el amilenialismo lo ve más como un reino espiritual. Ellos dicen que la gloria de Cristo está reinando y tiene toda autoridad, pero su reinado está velado, está escondido. Es un reinado espiritual y que se manifiesta débilmente en la tierra, y que sobre la tierra Satanás más bien es el príncipe de este mundo, y Satanás tiene el control principal sobre las naciones de este mundo y todo lo demás. Y esta es una era malvada y que va a seguir así, a pesar de que Cristo está reinando. Entonces estamos de acuerdo en que Cristo está reinando con los amileniales, pero los premileniales dicen, no, Jesús no ha pensado reinar, su reinado es principalmente algo futuro. Ahora, donde estamos de acuerdo con los premileniales tiene que ver con este tema de las profecías del Antiguo Testamento, principalmente en cuanto al reinado del Mesías. El amilenial intenta espiritualizar estos cumplimientos de una manera bastante severa. Entonces, cuando ven un pasaje, por ejemplo, donde dice que ya no se adestrarán más para la guerra, ¿cierto? Convertirán sus espadas en rejas de arado. Ellos no dicen, mira, eso está hablando de una paz universal entre las naciones. Ellos dicen, no, eso es simplemente lenguaje simbólico para hablar de la paz que tenemos en nuestro corazón al conocer a Cristo. O algunos dicen, no, eso está hablando después de la muerte, después del estado eterno, ahí va a haber paz, ¿cierto? Entonces ellos tienen una tendencia de sobre-espiritualizar las promesas de Dios en cuanto a el reinado del Mesías. Y entonces, en ese punto, hasta cierto nivel, estamos de acuerdo con los premileniales en decir, no, esto está hablando de cosas concretas, esto está hablando de paz entre las naciones. Cuando dice que el joven morirá a los 100 años, eso no es simplemente lenguaje simbólico hablando del cielo, porque no hay muerte en el cielo, eso no tiene sentido. Creemos que está hablando de realidades concretas, pero que estas realidades se irán dando en el tiempo y no de manera tan inmediata. Entonces, hay similitudes y diferencias importantes entre el postmilenialismo y estas otras posturas. Pero la principal tiene que ver con esta visión que tenemos de la historia.
el postmilenialismo, y este término se ha usado varias veces en la conferencia, es una visión optimista en cuanto a la historia. Ahora, cuando hablo de optimismo, no estoy hablando simplemente de un tema de personalidad o de una disposición en cuanto a los sentimientos. Porque hay personas que pueden tener cierta postura escatológica y ser personas muy alegres o personas un poco más serias, ¿cierto? Eso no es lo que estamos diciendo. Cuando estamos hablando del optimismo histórico, estamos diciendo algo muy particular. Tampoco estamos diciendo que los cristianos en general, sean pre, post o cualquier postura, no son optimistas en un sentido, porque todos los cristianos obviamente tienen la esperanza en el mundo venidero, tienen la esperanza en que Cristo volverá por segunda vez y restaurará todas las cosas. O sea, en ese sentido todos los cristianos son optimistas. Pero eso ocurre después de la historia, al final de la historia. La pregunta es si somos o no somos optimistas en cuanto a la historia. Y ahí es donde hay esta línea importante entre el postmilenial o la persona que tiene esta esperanza puritana y aquellos que tienen alguna de estas otras posturas, que como ya vimos, al fin y al cabo tienen el mismo énfasis en que el mundo va a ir de mal en peor. En últimos años se ha popularizado un poco el término amilenial optimista por algunos, y en parte es una reacción en contra del lenguaje que hemos usado los postmileniales por muchos años, para decir, no, nosotros también somos optimistas. Ahora el problema es que uno empieza a leer sus libros y ellos siguen diciendo que este mundo es gobernado por Satanás y que las cosas van a seguir yendo de mal en peor. Entonces, al final, el título optimista, a mi parecer, es más una estrategia de marketing que algo que realmente comunica algo concreto en cuanto a los temas que están en discusión. Pero vale la pena mencionar ese punto, porque también se va a escuchar ese término. Entonces yo siempre, si alguien me dice, no, yo soy amilenial optimista, digo, perfecto. Entonces tú crees que al fin y al cabo, cuando hagamos el catastro de toda la historia, ¿van a ser más los salvos o más los perdidos? Y la respuesta a esa pregunta generalmente te puede dar señales de si esa persona realmente es optimista en cuanto a la historia de redención o no. Ok, esos son algunos elementos en cuanto a estas tres posturas, contrastándolo un poco con el postmilenialismo. Volvamos un poco a el eclipse de la visión postmilenial en la historia. Como mencioné, después de la muerte de Benjamin Warfield en 1921, muchos declaraban la muerte del postmilenialismo. Pero en realidad los rumores de la muerte de la esperanza puritana fueron algo exageradas. Aunque evidentemente había cambiado y ya no era la visión dominante en el mundo evangélico, siempre hubo un pequeño remanente que no dejaba de extinguirse por completo esta esperanza puritana. Ahora, ese remanente se aferraba a esa enseñanza del antiguo Princeton y el querido profesor Warfield. Uno de esos hombres fue Loraine Boettner. Boettner se graduó del seminario de Princeton en 1928 y fue un autor muy conocido y defensor de la fe reformada. De hecho, incluso en español hay algunos de sus libros que pueden encontrar. Tristemente, no su obra sobre el postmilenialismo, pero sobre otros temas pueden encontrar algunos de sus libros. Algunos otros, por ejemplo, el O.T. Ellis, aunque mantuvo gran parte de esta esperanza postmilenial, ni siquiera quería usar la etiqueta. Él usaba otro título para definirse,
Pero Bettner seguía como poniéndose la camiseta, podríamos decir, en cuanto a la posición postmilenial en contraste con otras posturas. En 1958, Bettner publicó su libro El Milenio, o The Millennium en inglés, defendiendo el postmilenialismo y contrastándolo con estas otras posturas amilenial y premilenial. Y por mucho tiempo, Loraine Bettner fue casi como visto como un llanero solitario en el mundo teológico, defendiendo una visión anticuada y retrógrada que ya no tenía mérito. Un ejemplo de esa actitud que muchas veces tenían hacia Bettner lo podemos ver en un pequeño libro que sí está en español, que se llama ¿Qué es el milenio?, editado por Robert Klaus en 1977. Y en ese libro era como cada autor, habían dos perspectivas premileniales, una amilenial y un postmilenial. Y cada autor escribía un artículo defendiendo su postura y los otros tres tenía que escribir un artículo breve respondiendo desde su perspectiva. Entonces el premilenial escribía y el amilenial, el postmilenial, el otro premilenial respondían, ¿cierto? Cuando llegó al turno de Loraine Bettner, él escribió su artículo sobre el postmilenialismo, bastante bueno. Y el premilenial histórico George Eldon Ladd, en respuesta a esa presentación, si leen el libro es algo impresionante porque cada uno responde al otro, pero en la presentación de Ladd, su respuesta casi ni fue un párrafo, básicamente diciendo, ¿sabes qué? El postmilenialismo no tiene ninguna base bíblica y casi no vale la pena responder. O sea, respondió para decir que no va a responder, básicamente. Y eso no hubiera sido posible en contra ninguna otra postura. Solamente por el desprecio que había hacia el postmilenialismo es que se podía haber publicado, porque esto es un libro editado, ¿cierto?, por un publicador serio, etc. Solo contra el postmilenialismo se podía haber publicado una respuesta de menos de un párrafo de esa índole. Entonces, como mencioné, no habían muchos autores postmileniales, especialmente a mediados del siglo XX, pero todo eso iba a cambiar en los años 70 con R.J. Rushdoony y su defensa del postmilenialismo en esos años. También en 1971 se publicó el libro Una escatología de victoria de J. Marcellus Kik, y con eso empezaron a escribirse y a publicarse más de estas obras. Vemos autores como Greg Bahnsen, otros como Andrew Sandlin, Peter Leithart, David Chilton, Kenneth Gentry y muchos otros empezaron a escribir y a hablar otra vez de este tema. Y estamos hablando de aproximadamente hace 50 años empezó este proceso, hasta el día de hoy, donde, como mencionaba también el pastor Yuri Brito, especialmente en los últimos 10 años hemos visto aún un mayor aumento en cuanto a la expansión del postmilenialismo, de ese postmilenialismo que supuestamente ya murió, ese postmilenialismo que supuestamente fue sepultado por 2 guerras mundiales que eran la evidencia de que el mundo va de mal en peor. Ahora, cuando las personas mencionan la Segunda Guerra Mundial y todo esto, por alguna razón no mencionan quién ganó la guerra, ¿cierto? Si el mundo va de mal en peor, hubieran ganado, yo creo, los nazis. Pero no fue así. Entonces, vemos que la esperanza puritana no estaba totalmente muerta como muchos pensaron. Y entonces podemos ver este proceso desde los tiempos de Darby, desde el eclipse de la esperanza postmilenial, que la iglesia en gran manera ha caído en esta grieta pesimista y poco a poco estamos en el proceso de salir de esa grieta.
poco a poco vemos un mayor interés, incluso en Latinoamérica y en muchas partes del mundo, en otras perspectivas en cuanto a la escatología. Y este resurgir postmilenial, como mencioné, empezó hace 50 años en Norteamérica. En Sudamérica el proceso ha sido un poco más lento. Yo todavía me acuerdo cuando yo estaba trabajando para grabar mi primera película. Gran parte del impulso que yo tenía, y esto como en 2017, 2018, era que no había mucha literatura y mucha información en español en cuanto a esta perspectiva. Entonces dije, bueno, puedo hacer quizá una película al respecto. Pero desde ese entonces hasta ahora ha habido un tremendo crecimiento en esa área. Ya hay varios libros publicados disponibles de Gentry y de otros autores importantes con esta perspectiva. Entonces, una de las ventajas que tenemos como postmileniales es que, como dijo el pastor Yuri, podemos ser pacientes. Sabemos que podemos regocijarnos en los avances, podemos regocijarnos que hoy en día en este lugar, después de no sé cuánto tiempo, hay una conferencia en el mundo latinoamericano sobre el postmilenialismo, ¿cierto? Eso ya es un avance. Podemos regocijarnos en todas estas cosas, pero también tener la paciencia para saber que Dios hará su obra en su tiempo. Y también debemos entender que los avances que queremos ver en el reino de Dios van a ocurrir en el tiempo de Dios, pero van a ir de la mano con la reforma de la iglesia en muchas áreas, pero también en esta área del postmilenialismo. Como dije en mi primera charla, lo que hacemos, nuestra visión del futuro va a afectar lo que hacemos en el presente. Eso es una realidad innegable. Y si la gran mayor parte de la iglesia está atrapada en esta visión pesimista, va a ser difícil ver el avance. Entonces, la restauración del pensamiento postmilenial también es parte, yo creo, importante de la obra de Dios en traer reforma a su iglesia, y al traer reforma a su iglesia, transformación al mundo. R.J. Rushdoony escribió en el libro de J. Marcellus Kek, él escribió la introducción, y en ese texto dijo lo siguiente: el pensamiento postmilenial florecerá porque es bíblico y por tanto es la escatología de la victoria o de la salvación en el sentido más pleno. Toma en serio todas las escrituras y la resurrección, la victoria de Cristo en el tiempo y la eternidad, tanto en el mundo de la materia como en el reino del Espíritu. La acelerada decadencia de la influencia cristiana hoy, de la que habla Lindsay, es producto de la irrelevancia cristiana. No fue la Primera Guerra Mundial la que condujo a un eclipse del postmilenialismo. Más bien, el creciente modernismo y ateísmo condujeron a un rechazo por parte del hombre natural de esa fe que afirmaba los derechos de la corona del Rey Jesús sobre el mundo. Las falsas escatologías, al entregar la historia al diablo, aceleraron la retirada de la influencia y el poder cristiano. Cualquier verdadero avivamiento de la fe bíblica será también un avivamiento del postmilenialismo. Entonces, eso es lo que queremos ver. Por eso estamos trabajando y esperamos que esta conferencia, este tiempo que hemos tenido en el día de hoy, sea un pequeño grano de arena que el Señor va a usar para una obra tremenda, que quizás no sé, incluso esa obra no va a haber frutos en nuestra generación, pero quién sabe, quizás en la generación de nuestros hijos o de nuestros nietos o bisnietos. Los tiempos son del Señor, pero nuestro llamado es simplemente a la fidelidad. Amén. Oremos. Padre Celestial,
Te agradecemos por estas instancias que hemos tenido en este día de escuchar tu palabra, meditar sobre tus promesas y sobre tu obra en este mundo. Es tu Espíritu Santo quien lleve adelante esta obra. Es tu Espíritu Santo que empodera a la iglesia para la batalla. Es tu Espíritu Santo que va delante de nosotros, derrotando tus enemigos, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y asegurando que tus planes y tus propósitos se cumplirán en la tierra. Hay hombres tramando en contra de nuestro Señor y de su Cristo. Hay hombres que quieren ver la destrucción de la familia, quieren ver la destrucción de todo lo bueno que tú nos has dado, Señor. Pero junto contigo nos reímos de esas amenazas y confiamos plenamente en el Dios soberano sobre la historia, que tiene nuestras vidas en sus manos y que hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Y que está llevando la historia no a un pesimismo, no a destrucción y miseria, no a un reinado del anticristo y un reinado del mal sobre este mundo, sino está llevando este mundo a los pies del Redentor, a los pies de aquel que entregó su mismo cuerpo en la cruz por nuestros pecados y aquel que compró el mundo entero con su sangre, que es heredero de las naciones y que tomará posesión de los últimos confines de la tierra. En esas promesas nosotros confiamos en este día, Señor. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor por la vida de Natán y por esta última exposición del postmilenialismo. Estamos finalizando ya con nuestra primera conferencia Reformar 2025. Queremos dar gracias a Dios por el día de ayer, el día de hoy, por todo lo que Él nos ha permitido hacer, por cada uno de los hermanos que, tanto de Pichilemu como los que vienen de Concepción, de Hualpén, si no me equivoco, ¿no es cierto?, de Coltauco, de Batuco y así de los distintos lugares. Que Dios les bendiga. Esperamos que se hayan sentido bienvenidos acá en Pichilemu, acá en la Iglesia del Faro. Y aprovecho de darle el aviso que mañana nos reuniremos aquí mismo para nuestra reunión, para no tener que desarmar todo esto ahora y tener que trasladarlo arriba. Nos vamos a reunir acá a partir de las 10:30 para el servicio dominical y guardar el Día del Señor juntos. Así que les invito a ponerse en pie. Y damos gracias al Señor por esta conferencia. Padre, queremos darte gracias, Señor, por la bendición de poder estar juntos como tu cuerpo, que es tu iglesia, del cual tú eres la cabeza, Señor. Nos deleitamos en ti, en tus propósitos que son eternos, en tus pensamientos de bien, en tu voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta, Señor. En que tú perfeccionas tu obra en cada uno de los tuyos, Señor, y llevas a tu iglesia de victoria en victoria, de gloria en gloria, Señor. Y aún los padecimientos y los sufrimientos en esta vida podemos verlos, Señor, desde una perspectiva bíblica para nuestro bien, Señor, y gozarnos en ti en medio de toda circunstancia. Por eso es que te damos toda gloria a ti. Por eso que nos deleitamos y comprendemos que el fin principal de nuestra vida es glorificarte a ti y es gozar de ti para siempre, por la esperanza eterna que tenemos en ti. A ti sea la gloria. Oramos, Señor, por tu bendición sobre cada uno de nuestros hermanos que ha sido parte de esta conferencia, sobre la iglesia, Señor, de las cuales ellos provienen. Les bendecimos, Señor, bendecimos sus iglesias, a sus pastores, su cuerpo de ancianos, Señor. Y te damos gracias por esta conferencia. Te damos gracias por lo que tú nos has permitido hacer para tu gloria. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracia y paz sea con ustedes, hermanos.